Ahora sí que para nuestra liberación de esta nueva etapa de la vida que nosotros, pues nos toca vivir, ¿no? De una u otra forma tenemos que empezar a trabajar. De hecho, ya lo iniciamos, pero de una manera muy consciente, ¿no? Recuerden que el próximo año va, va a ser un año muy hermoso, pero muy fértil. ¿Cuál es? Setochtli, año uno conejo, ¿no? Entonces, para ello debemos de prepararnos para una nueva humanidad. Pero sobre todo, nuestro trabajo es guiar esta nueva humanidad, ¿no? Y el día de hoy quiero hablarles un poquito de esta ceremonia en esta veintena, ¿verdad? Que se realiza en esta veintena, bueno, es Tecuan Iluit. Tecuan Iluit quiere decir, Iluit no es fiesta, recordemos. Iluit, la palabra Iluit es ceremonia, ¿no? Y también Tecuani no es tigre, no es tigre. Tecuani es aquel que devora, ¿no? ¿Devora qué? Pues ahora sí que yo quisiera presentarles en estos tres ámbitos de la vida. Uno, el ámbito literal, tal cual, el que devora. Está el otro, el que podemos trabajarlo, el que podemos trabajarlo en el ámbito espiritual nahual. Está el otro, el mucho más profundo, la conexión con nuestras raíces, el recordar, el recordar de dónde venimos, hermanito. ¿Sí? Esta es una ceremonia muy hermosa, es una ceremonia sagrada, profunda, filosóficamente, ¿sí? Yo les presento en este caso Tecuani, el que devora. ¿Que devora qué? He ahí el trabajo de nosotros. Si nosotros lo trasladamos de manera personal, tenemos que devorar qué? Primero, pues devorar y eliminar todas aquellas acciones, aquellos hábitos nocivos para nosotros. ¿Y cuáles serían esos hábitos nocivos, hermano? Pues puede ser que nosotros digamos, ¿verdad? Que el trabajo, el trabajo de posponer, de postergar, ¿no? Sí, lo hago mañana, lo hago la próxima semana, de todas maneras tengo tiempo. No puede ser así. No podemos vivir de esa manera. No. Devorar todo eso. Devorar nuestras sombras, nuestras negaciones. Devorar aquellas dudas que nosotros no hemos querido, no hemos querido eliminarlos de una u otra forma. ¿Sí? La palabra se conforma perdón, de tres partículas. Te, como de tejua, de persona. Cua es un verbo, el verbo comer, el verbo devorar. Ni, la partícula ni, como la partícula ni, como esa partícula, el que o la que. Por ejemplo, está la palabra temachtiani. Te, ¿no? Te, por ejemplo, es persona. Machtia, el que enseña. Ni el, el que o la que se dedica a enseñar. Persona que se dedica a enseñar. Por eso tecuani es persona o ser vivo
que se dedica a devorar. Dentro, dentro del ámbito, dentro del ámbito de esta espiritualidad, o como le podemos llamar nosotros, dentro del ámbito del nahualismo, del mundo nahual, hay un grupo, y bueno, se los digo, hay un grupo, no les pudiéramos llamar como justicieros, no. Hay un grupo que se dedica a eliminar, devorar a esos seres, a esas personas que han optado por hacer, por usar por usar este conocimiento, este poder, esta energía para hacer daño. Por lo que me dijeron, por lo que me contaron los abuelitos, esto se creó a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, a la llegada de estos europeos a nuestro mundo, queramos decirlo, empezó la cacería, ¿no? Toda aquella persona que hiciera estas prácticas será eliminada. Hacen una alianza, hacen una pequeña alianza entre la religión católica con este tipo de practicantes. Este tipo de practicantes le dicen, vamos a aliarnos para eliminar a aquellas personas practicantes de esas prácticas de, entre comillas, demoníacas, pero solo aquellos que hacen daño. Y respetemos, entre comillas también, respetemos a a los que trabajan para el bienestar de los demás. Claro que fue una mentira, fue igual una trampa. Lo que querían ellos, estos de la Santa Inquisición, cuando llega, lo utilizaron como estrategia. Dijeron, pues que se maten entre ellos. Y porque también vieron que no podían luchar contra él. Hay seres que han logrado ese elevado energía, capacidad, que pueden viajar en la neblina y no ser vistos. Y hacer daño, ser como espías. Por eso, los en el códice, en el Amoshli Feyerabadi Meyer, o también llamado como el códice de Tezcatlipoca, el códice de Tezcatlipoca, justamente los pochtecas, para ser pochteca, de Pochma, de la izquierda, ¿no? De ahí viene, tienes que ser un practicante náhuatl. ¿Para qué? Para pasar de desapercibido, o como decimos, camuflajearte, siendo como comerciante, cuando la realidad es pues, lo que ahora le llamamos los espías, ¿no? Tienes que ser practicante de esa. ¿Por qué? Porque tu principal función es no ser visto ni detectado. Ahora bien, ahora bien, dentro de estas prácticas que aún, y ahí está el Feyerabadi Meyer, ustedes lo pueden verificar. Ahí están los señores de la noche, están las ceremonias, están destinados a los señores de la noche. Están en los cuatro rumbos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Son cuatro rumbos y alguien está en el centro. ¿Y quién es? Xiuhtecutl. Xiuhtecutl está en el centro. Dos, dos señores de la noche por cada rumbo.
¿sí? Bueno, regresando a esta temática. Entonces, su función del tecuani, su trabajo del tecuani, es el señor Xiuhtecutli, ¿sí? ¿No? Ese es el señor Xiuhtecutli. Gracias, hermanita. La función del tecuani es mantener el equilibrio, ¿sí? Es, es un trabajo muy fuerte, sí, hermanita, sí. Pero desde antes de la llegada de estos amigos, de igual manera ya existían los tecuanis. Y es una ceremonia ancestral que ahora le llaman tigrada, tecuanada, ¿no? Aunque lo correcto sería tecuanil, la ceremonia del tecuani. Y justamente ese tipo de reuniones era reunirnos, compartir sabiduría. ¿Y por qué no? Mostrar nuestro linaje. Porque a pesar de que todos este Kwani tiene sus formas en las máscaras, tienen sus formas diferentes y cada uno se respeta sus formas. Por eso entonces dice, dentro del nahualismo existen seres que optan por utilizar la sabiduría para dañar a los demás. Utilizan, permíteme, ahora sí, emplean esta sabiduría para hacer daño a los demás. ¿Verdad? ¿Mentira? Es verdad. Sí. Por eso, ser tecuani es devorar, es mantener el equilibrio. Dice, el tecuani funge como el que lleva el equilibrio en sí mismo, devorando sus propias debilidades o dificultades. En esta ceremonia, en esta veintena de Hueytecuilhuitl, ¿no? Nos toca devorar esas debilidades que tenemos, esos miedos, ese hábito de mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Hay muchas cosas que debemos de aprender, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a este personaje, ¿no? La posición es la garra en posición de acecho, en posición de defensa, ¿no? Ahora bien, todo esto se tiene que vivir, claro que se tiene que vivir. Para los hermanitos que nos van a acompañar el día 14, 15, 16 y parte del 17 de agosto, ¿verdad? En la ceremonia de Tecuanilhuitl. Vamos a ponernos de acuerdo con el hermanito José, ¿verdad? Con el hermanito José, para que encarguemos, los que no tengan su trajecito todavía, encarguen su traje y su máscara. Yo conseguiría uno de ese rumbo. El que tenemos es de donde yo, pues en el grupo en el que estoy, ¿no? Pero también es importante. ¿Y qué? Pues tenemos que vestirnos, tenemos que vivirlo. Yo les puedo decir, te pones tu máscara, tu otro rostro y haces el rugido, haces, encarnas a ese ocelo. La vibración se siente diferente. Cuando internas es una práctica del ser náhuatl, ¿no? Es un primero, es una primera experiencia. Porque como toda práctica de los que les voy compartiendo, y les agradezco que me lo reciban, justamente eso, para esta práctica, tienes que hacerlo, vivirlo,
¿sí? Y se hace todo un gran, una gran peregrinación, porque van de varios grupos y como les digo, cada quien lleva su propio Ishayak, su propio rostro, ¿no? Entonces, para los que nos van a acompañar, por eso queremos llegar el día 14 a la casa del hermanito José, con la intención de explicarles un poquito más que no es un espectáculo, es una ceremonia, es una reunión, que claro, pues ya lo enfocan como un espectáculo, pero en sí no tan solo es como decimos, de tigre, de otras formas, del aire, ¿no? Del coyotito, del tlacuache. Ujú. Pero bueno, vamos a adaptarnos también, vamos a fluir, y es importante esa parte que nosotros debemos de entender, ¿sí? Que tiene todo, tiene una raíz ancestral, ¿sí? Ahora, Tepeyolofli, ¿qué simbolismo tiene? ¿Tiene mucha relación con Shilona? Sí, para los hermanitos que están, en este caso, en Acopapano Atoyatl, en Copanatoya, que también se hace esta ceremonia, los niños, pues acá, pues aquí está una fotografía, los niños se ponen su máscara, su kochayak y con su milpita, con su plantita de maíz, como este niño que vemos aquí, ¿no? Ahí va Shilona, es la gran madre de los gilotitos, ¿no? Llevas y vas tú como tigre. Uno de los mensajes que nos da ahí es que le pedimos al tecuani, a los celos, al espíritu de la montaña, pues que controle sus animalitos, ¿no? El tlacuache, el mapache, las ardillas, las ratas, todos esos animalitos, pues que los controle, sí, que coman elotito, sí, pero que nos dejen también cosechar nosotros, ¿verdad? Es esa parte, es agradecer también a Tepeyolotli, al espíritu de la montaña, por todo lo que nos da y lo que no nos da. Y le presentamos la milpita, la plantita de maíz, mira, aquí vamos, gracias, ¿no? Cuida, cuida nuestro sembradío, ¿sí? Recuerden que el espíritu de la montaña está dentro del simbolismo, dentro de la creencia, como un ocelotito, ¿sí? Y Shilona tenemos aquí, nuestra gran madre Shilona, con sus gilotitos, la gran señora de los gilotitos. Es la energía femenina del sustento. La energía masculina es centeo, ¿no? Entonces es el sustento femenino. Y al ser sustento femenino, pues es empoderar nuestra intuición y percepción. Una de las formas de encarnar, una de las formas ahora sí, una de las formas de cómo empoderarte de la energía que tú quieres es a través de la respiración. Eso te ayudará a concentrar tu mente, tu cuerpo, tu energía, tu espíritu en lo que te quieres transformar. ¿Y quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo dice la Moshli, miren, aquí está. ¿Ya se dieron cuenta? Este es Tepeyolotli. Por eso en la columna tiene dos cuchillitos de pedernal. ¿Qué dice? Empodera la luz de tu tonal y de tu nahual. Acecha. Es ese trabajo que debemos de hacer. Esa práctica que es muy hermosa,
nos lleva a reflexionar, a hacer una introspección en esta hermosa veintena. Porque dice, es la fiesta principal o la gran fiesta de los señores principales, Hueytecuil. Y para esto, lo que tenemos pensado para ese día, para los que nos van a acompañar, el 14 de agosto, le dicen Tigrada, ¿no? Con el hermanito José que nos hace la invitación. Nosotros lo llamaríamos más como Tecuanilhuitl, como la gran ceremonia de los tecuanis. La ceremonia, la gran ceremonia de los devoradores. El 14 en la noche, Huehuetlactoli, Huehuetecolotl. Vamos a compartir la palabra antigua. ¿Cuál sería? Los relatos, los cuentos sobre los tecuanis, sobre los nahuales. 15 en la mañana, prácticas nahuálicas con Tonatiu. ¿Se acuerda? ¿Cómo lo han empoderado? Una fila, hacemos los ejercicios y encontramos al tecuani que está a nuestro lado. ¿Mm? El tiempo se nos va a ir volando, yo sé lo que les digo. A las 3 de la tarde ya debemos estar listos para el recorrido por las calles de Chilapa de tecuanis. Vamos a asistir ya con nuestro traje y vamos a participar, porque no iremos como espectadores. Tenemos que ir como parte de esa ceremonia. En la nochecita, aclarando dudas del trabajo con Mesli y Charlotte, ¿no? Después de la merienda, de la cena, vamos a platicar sobre estas prácticas con Mesli, cómo nos ha ido, si tenemos algunas dudas, pues vamos a aprovechar eso. El 16, visita a la cueva de Tlacatecolor, ¿no? Y en la tarde, disfrutar de un temazcalito, ¿no? Claro que también en la tarde vamos a hacer sanaciones, en la mañana vamos a hacer sanaciones. ¿Para qué? Lleven sus herramientas los que nos van a acompañar. Lleven sus herramientas para, para sanar. Por eso yo lo que les he dicho, vénganse ahora, ayúdenme a limpiar, a la limpia energética. ¿Por qué? Solamente practicando y haciendo las cosas van a aprender. Porque no es con el simple hecho, ya tomé el curso de levantamiento de tonada, de limpieza energética, de protección energética, ya con eso. No, no, ahí no termina. Ahí no termina nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje es constante, practicándolo, haciéndolo, y llegamos a perfeccionar de manera personal. ¿Sí? De manera personal. Pueden decir, es que yo le voy a agregar esto. Agrégale. Si te funciona, qué bueno, adelante, ¿no? Eh, el día 17, pues el retorno a nuestros hogares. Lo que sí les vamos a pedir es un poquito de su colaboración para las comidas, ¿no? Comida, cena y todo eso que podamos generar ciertos gastos, pues una cooperacióncita de 1100, ¿verdad? Que se lo vamos a transferir al hermanito José, que es el que se va a encargar de organizar todo eso, la comida, el hospedaje, pues así como lo hicimos aquí en la casita, lleva su sleeping. ¿Por qué les digo así? ¿Por qué queremos que la comida se sirva a un solo lado en la casa del hermanito? Porque aprovechamos los tiempos, los espacios, la charla, la convivencia. Porque si les damos una hora de comida, nos dispersamos, no se trata de eso. Se trata de unificarnos, ¿no? La otra parte. Algunos hermanitos van a llegar un poquito más antes, van a llegar aquí a la casa, que es su casa de ustedes,
¿no? Entonces, solo avíseme para que yo también esté pendiente de ustedes y podamos trabajar. Pues aquí platicar, ya saben que vamos a sacar muchísimas cosas de qué platicar, de dudas. Vamos a necesitar el día de 30 horas, no de 24 horas, se los aseguro, ¿no? Entonces, está la invitación, hermanitos, pues acompañémonos. Y además, yo como les decía, no va a ser la única sede. Ya estamos viendo la sede en Jutepec, Morelos, en el Calpulli de Huitzilin y Payeyecat con el hermanito Tonito. Estamos previendo también en el Estado de México con la hermanita Ana, ahí en Ecatepec, ¿verdad? Para que vayamos, ¿no? Vayamos conviviendo, yendo a esas sedes, compartiendo la palabra, haciendo sanaciones, que pongan en práctica lo que están aprendiendo, porque solamente así podremos conformar nuestra hermandad, nuestra práctica. Yo sé que es desgastante física, económica, intelectualmente y energéticamente, pero solamente así vamos a aprender. De otra forma, solo seríamos como los académicos, ¿no? No sabemos la teoría, pero la práctica, ¿qué? La veintena que estamos iniciando el día de hoy, del 30 de julio al 18 de agosto. Es una veintena muy hermosa. Se llama Hueytecuilhuitl, la gran fiesta de los señores principales. ¿Qué quiere decir Hueytecuilhuitl? Huey, gran o grande. Tecu, de Tecujli, de la raíz de Tecujli, del señor principal, los creadores de los cuatro rumbos, ¿verdad? De los cuatro rumbos o Tezcatlipocas. Son cuatro Tezcatlipocas. Ah, y donde dice, aquí está, miren, están los cuatro rumbos, los cuatro Tezcatlipocas. El gran señor, aquí está, miren, es su copil. Todo gran señor tiene su copil, ¿no? O como mínimo su Ixcuameca, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere, a Ixcuameca, al copil, a los cuatro rumbos, a los cuatro Tezcatlipoca, ¿no? Y aquí tenemos a la protectora, a la regente de esta veintena que iniciamos hoy, que es Shilonan o Shilonen, la energía femenina del sustento. Y al ser femenina, es intuición, percepción, amor, amor, responsabilidad. Vamos a empoderar esa energía femenina creadora del sustento, porque nosotros somos creadores del sustento. ¿Cómo creamos ese sustento, hermanitos? A través de la empatía, pero a través de la empatía conmigo mismo, a través del amor conmigo mismo. ¿Sí? Ahora, dice, esta era una gran fiesta en la que los principales convidaban desde 4 días antes a sus servidores, a los moradores de su Calpulti y a todos los que quisieran asistir, aunque fueran de otros lugares. La figura más importante es Shilonan o Shilone, la madre de los elotitos tiernos. En las ofrendas dulzados con miel, agridulce de maguey. En esta ceremonia, Centeot hacía la dualidad con Shilona, ¿no? Centeot hacía dualidad con Shilona o Shilone, ¿sí? Fíjense, qué interesante. Todas las energías. Tenemos esa parte, ¿no? La dualidad. Ahora bien, ¿cómo podremos nosotros en la actualidad trabajar con Shilone? Es agradecer todo ese sustento que tenemos, hermanitos, en verdad.
Yo les digo, ayer les comentaba, la llave de la abundancia es el agradecimiento. Tlazoscamachililistli, agradecimiento. Tlazoscamachililistli. Yo te agradezco con mi sentir, con mi energía. ¿Por qué? ¿Qué tengo que agradecer? Ahorita estoy respirando. ¿Qué tengo que agradecer? En este momento no estoy en una cama de hospital. ¿Qué tengo que agradecer? Tengo un techo, tengo donde dormir, aunque sea un petatito, una camita, un catrecito. Tengo donde dormir cuando hay gente que no tiene. Ya comí el día de hoy una comidita con frijolitos, con chicharroncito, con, con algunos quelititos, ¿verdad? Estoy respirando. Agradecimiento. De sustento intelectual, emocional, energético, espiritual y físico, ¿sí? Entonces, ¿nosotros somos guerreros? Claro que sí. Esto que les presento aquí, pues es un grupo de guerreros, que es los guerreros Cuacuauhtin. Aquí, Cuacuauhtin. Los Cuacuauhtin que luchaban sin armas, solamente tenían un mechón en la coronilla atado hacia arriba. Eran los Cuacuauhtin. Estos guerreros, o sea, no le tenían miedo a la muerte, eran como los grupos de choque en aquellos tiempos. ¿Y por qué quise ponerles aquí? Porque les recuerdo, por si se nos olvidó, nos recordamos a nosotros, que nosotros somos los guerreros de la vida. Un guerrero puede tener miedo, un guerrero puede llorar, un guerrero puede desanimarse, pero lo que no debe de hacer un guerrero es vencerse o rendirse antes de luchar en esta batalla, que es la vida, por liberarnos de esas ataduras que nos esclavizan. Necesitar menos de lo externo, necesitar menos del sistema, necesitar menos de la religión, necesitar menos de todo aquello que nos ata. Es difícil, yo lo sé, es difícil, pero no es imposible. ¿Podemos empezar con qué? Con hacer conciencia que todo es manipulación, que todo es cortina de humo. Ojo, cuando se toman las decisiones importantes de una nación, ponen una cortina de humo, crean pánico y miedo a la población y no se dan cuenta de su realidad, la manipulación. ¿Sabían ustedes que en el 2026 se va a crear una CUR como identidad digital que incluye reconocimiento facial, biométrico, táctil, para que puedas tener un trabajo, para que puedas viajar a otro país, para que puedas circular en tu propio territorio? ¿Lo sabían? ¿Mm? Eso se está planeando. Y creen que porque nos quiere mucho,
porque nos aman, por eso nos cuidan. No, control. Para que tengas una cuenta en el banco, todos esos datos te lo van a pedir. Y sí o sí, los tienes que dar o te aíslan. Vienen pruebas muy fuertes, créanme, en esta nueva etapa, en este nuevo ciclo de 52 años. Y no es tan solo esto. Y no, no es con o con la intención de alarmarlos. No, es, este es el despertar. No olvidar nuestras raíces. Solo tenían un mechón en la coronilla atado hacia arriba. Tenía un sentido, sí. Cuando tú haces tu mechoncito, el cabello es un conductor de energía. Liberas tu energía, liberas tu miedo, ¿sí? Los Coatl tenían una trenza en la espalda, atada a la cintura, y las de otras órdenes de Yaoquisque. ¿Qué son Yaoquisque? Guerreros. Tenían un círculo amarillo en las sienes. He aquí que nos vamos a preparar en esta veintena de ser tlamacasque. ¿Qué es tlamacasque? Los que ofrendan, los que saben cómo ofrendar. ¿A quién? A los cuatro rumbos. Ofrendaban el fuego con sus sahumadores de mano o los tlemait, ¿sí? Los tlemait, pues era un sahumador que tenía su bracito y con esos sahumas. Eso es más como para los guerreros varones. Para las guerreras hermanitas, pues era el popochcomil de tres patitas. Hay otro, ven, que es como de copita, claro, es lo más reciente, ¿no? Pudiéramos decirlo como que la original es la que tiene tres patitas. Y tiene todo un sentido. ¿Por qué tres patitas para las mujeres y para el hombre es con tlemait? ¿Ah? Las tres patitas representan los dos pechos y los genitales. La parte genital de las hermanitas, que son fuente, que son portales de vida, alimentan a los bebés, son fuentes de vida. La parte genital es el portal por donde todos y cada uno de nosotros llegamos a este mundo. ¿Y por qué con pues representa la parte varonil, la parte viril, ¿no? La parte viril del hombre, ¿no? Todo eso tiene un sentido de los guerreros. Entonces, para los que puedan, vayamos consiguiendo nuestro Tlemait, ¿sí? Claro, vamos a trabajarlo con nuestro Tlemait. Acuérdense cómo lo vamos a empoderar, cómo lo vamos a limpiar, cómo lo vamos a sanar para que se empodere con nosotros. ¿Ah? Bien, toda la noche dura la ceremonia. Se alumbraba con antorchas. Se incensaban los cuatro puntos cardinales, o sea, los cuatro rumbos. Se canta y se danza en grandes ondulaciones, todos asidos de la mano. Las mujeres se adornaban con flores de colores y empoderar la obsidiana y collar de. Es lo que vamos a trabajar. Todos ya tenemos nuestro collarcito, ¿verdad? Tlamacasque. Para esta ceremonia, para esta veintena, vamos a trabajar como ofrendadores.
que también aquí en Guerrero lo llamamos como Tlamanilistli, como Huentli. ¿Qué vamos a ofrendar? Bueno, primero vamos a ofrendar nuestro esfuerzo, nuestro, nuestro sudor, nuestro tiempo. ¿Qué vamos a ofrendar? Copalito, que es el incienso sagrado. Con el copalito, el aroma de este incienso es tan poderoso que llama a las energías. ¿Por qué creen? Recuerden que todos los seres vivos tenemos sangre y los arbolitos de copal, que le llamamos nosotros copal coahuil, un arbolito obtengamos, para que obtengamos copal, tenemos que rayarlo, con hacerle un corte y empieza a excretar, empieza a salir, a lagrimear, pues su esencia del arbolito. Se seca, se junta y ese es el copal. Es como si ofrendáramos nosotros nuestra sangre. Es la sangre del arbolito, su savia, ¿no? Por eso es tan sagrado ese incienso de copalito. La flor de Cempasúchil, recuerden, debemos ya irlo trabajando la flor de Cempasúchil. También es una de los motivos de que quiero ir de sede en sede, ¿verdad? Llevarles sus florecitas de cempasúchil, el chinachli, la semillita para que ustedes lo siembren. Nosotros aquí, pues sí, en Guerrero, pues tenemos las flores de cempasúchil casi todo el año. Claro que hay temporadas como ahorita en julio, se pone muy, muy caro porque se escasea, casi no se da. Como a veces llueve mucho y eso es lo que hace que no florezca muy bien también las florecitas o se maltraten, ¿no? Ateco coli, hermanitos, todos debemos de tener ya nuestro ateco coli, nuestro caracol sagrado, básico, para abrir los rumbos, para agradecer, ¿verdad? No con esto les quiero decir, no, sí, cómprenme, yo los vendo, los atecocoli. No, hermanitos, por ahí si tienen la oportunidad cuando salgan, los puedan comprar, adelante. Sus espejitos de obsidiana, su cuchillito de obsidiana, y si consiguen de pedernal, sería mejor, ¿verdad? Poco a poquito vamos juntando nuestras herramientas que son necesarias para este trabajo. Tezcatlipoca o Costic, que es Catlipoca, aquí no, que es Tezcatlipoca, que Quetzalcóatl. ¿Por qué son cuatro Tezcatlipoca? Recuerden el significado de Tezcatlipoca, que es Tezcat, espejo, Popoca, Tli, fuego, Poca, humo. Debo de quitar este humo, como es el del conocimiento, que Quetzalcóatl, debo de eliminar conocimiento que no me sirva para mi vida, para mi andar, para mi vivir en armonía. Está en el rumbo de oriente, por donde sale el sol. Ahí tenemos al Tezcatlipoca Quetzalcóatl. No todo, no todo, no todos los libros tienen conocimiento que nos va a servir para la vida. Por ejemplo, este librito, se los recomiendo. Sí, se llama Las 48 leyes del poder, ¿no? Es de Robert Greene o algo así. Súper interesante. Aquí tengo unos materiales que el hermanito me los compartió, el hermanito Oscarín. Esplendor de la cultura de la náhuatl de Miguel Ángel Mendoza. Lo estaba leyendo, es una delicia.
Tenemos aquí también Historia de la literatura náhuatl. Hermosísimo. Y así sucesivamente tenemos aquí algunos engargolados, algunas fotocopias. Y lo que quiero es escanearlos, digitalizarlos y compartírselos. ¿Para qué? Para leer. Hoy les compartí muchos materiales de los Pléyades, que la hermanita Atenea me los compartió muy amablemente. ¿Hay un conocimiento vasto? Sí, pero tenemos que empezar a quitar lo que no nos ayuda. ¿Cómo qué? Como la Biblia. ¿Tiene cosas buenas la Biblia? Sí, pero leerlo, tal vez. ¿No? Hay cosas que también sí son buenas. Por eso es Tezcatlipoca Quetzalcóatl, limpiar, hacer y purificar nuestro conocimiento. El conocimiento que es práctico, útil, hay que conservarlo. Por eso, si se dan cuenta, miren, Quetzalcóatl tiene la bolsita, esa es la llave, ese es el portal, el conocimiento, ¿sí? Decían algunos, en el mundo occidental el conocimiento te da poder. Y aquí está Sutlemail, miren, aquí está Sutlemail del abuelito Quetzalcóatl. Recuerden que Quetzalcóatl es un título, es un nivel de conocimiento, no es el dios Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, si decimos que es un Tezcatlipoca, justamente eso, limpiar ese humo negativo que no nos sirve, poder trabajar como Tezcatlipoca Quetzalcóatl. Tezcatlipoca Yayautic, espejo humeante negro, es más hacia adentro de nosotros, hacia ese yo interno. Pero también Tezcatlipoca Yayautic es convertirte en ese guerrero sagrado, la lucha, la guerra florida. Vean, son, nos pone aquí 5 flechitas, miren, 5 flechas. Los Macuilti, ¿no? Es hacer una, hermanitos, es hacer una conciencia, es trabajar con los abuelos, Almiclampa, quitar esos tapujos, quitar esos miedos. Híjole, si me voy al Miclampa, me van a hacer daño allá. No, hay que trabajarlo, ¿sí? El lumiar de nuestro espejo. El día que nos veamos justamente en ese espejo, no nos espantemos, ¿no? ¿Se acuerdan de la leyenda que decían de, de que Tezcatlipoca engañó a Quetzalcóatl y le mostró el espejo? Mírate cómo te ves. Claro que es una metáfora, ¿no? Quetzalcóatl, híjole, me veo ya muy anciano y envejeció. Justamente es eso, el materialismo. Cuando decimos, "Ah, es que, ¿para qué aprendo? Ya estoy viejo, yo ya no voy a aprender". No, un guerrero, hasta el último momento de su vida, tiene que luchar, ¿no? Saumemos ese lado, agarremos un bonote, saumemos, ofrendemos al Tezcatlipoca Yaya. Tezcatlipoca Chichiltic. ¿Qué es Chichiltic? Rojo. El espejo humeante rojo. El cambio, vean que también tiene en su mano estas flechitas, este Xipetotexin. ¿Mm? Este Xipetotexin, vean, se aterriza, cambia, Chichilti, rojo, está en Cihuatlampa, la parte del cambio, de la transformación, de la energía femenina. Ujú. Es algo interesante, ¿sí?
Vean, aquí en su tocadito tiene el del bastoncito. ¿Mm? El cambio, la transformación espiritual. Tezcatlipoca, Chichil, rojo, en donde nosotros podamos aterrizar todos esos objetivos que queremos cambiar. Sumemos en esta veintena, en este rumbo del poniente por donde se oculta el sol. ¿Qué le vamos a pedir? Pidámosles empatía, pidámosle percepción, pidámosle esa energía femenina creadora. Las mujeres son muy creativas, son muy inteligentes, son estrategas, aunque a veces como varones nos duela, son muy estratégicas, ¿no? ¿Por qué no aprendemos? No, no es alguien con quien debemos de lidiar o pelear, que decimos, no, ¿sí? Si ya leyeron PDF, los tres PDF que veíamos ahí, que yo les compartía sobre amarre de tilma, habla de eso. Unirte con esta persona no es someterte, no lo que tú digas, no. Unirte es crear ese acuerdo. Mira, yo soy así, yo soy de esta manera. Vamos a trabajar. Y ahí donde debemos de trabajar nuestro ego. A veces nosotros como hombres decimos, ah, ¿cómo me vas a mandar? Tú eres mujer, tú me vas a mandar a mí. Yo diría que ahí no es mandar, es ponernos de acuerdo. Oyes, ¿por qué no nos ayudamos? Cada uno de nosotros funge un rol en esta relación, ¿no? Es muy hermoso también ese curso, pero nos habla también de Xipetote. Inclusive en ese curso vamos a trabajar con los cuatro Tezcatlipoca. ¿Cómo podemos trabajar? Tenemos al cuarto Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Xiuhtic, espejo humeante azul jade, ¿no? O espejo humeante verde, que es del rumbo de Huizlampa, el rumbo sur, que es precisamente Huitzilopochtli, también Tlaloc, ¿no? Es en ese rumbo, hermanitos, el de la fuerza de voluntad. Descubrir realmente lo que nos motiva a seguir. Algunos compañeritos me decían, oiga, ya párele, ¿cómo? O sea, al ritmo que vas, pues te puedes enfermar, ¿no? Y en algún momento le decía, sí, pero si no forjo mi fuerza de voluntad, seguiré ahí donde estoy. Necesito trabajar mi fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque recuerden que en este ciclo, y no sé si si lo voy a entregar, no me han dicho, o si lo voy a seguir portando, tengo el bastón de Huitzilopochtli en el círculo. Esta ceremonia que pasó, a mí me tocó coordinar esa ceremonia el 21 de diciembre. Y si me dan la oportunidad, los abuelitos, nuevamente portarlo yo ese bastoncito, lo haré con honor y con respeto. Y si dicen, dale la oportunidad a otro hermanito, ¿no? que lo trabaje, lo porta. Mm. Y todo esto, ¿para qué, hermanito? Para esta veintena. ¿Cuándo lo haré? Ah, yo les preguntaría a ustedes, si Pactli, ¿a qué rumbo le corresponde? ¿Alguien me puede decir?
¿no? Está en el oriente, Temastiani. Tlazocamatino, ¿sí? En el oriente es Tlahuizlampa. Hoy en la nochecita terminando la clase, si tienen por ahí su poposhome, saumen, al Tezcatlipoca, Quetzalcóatl. ¿Y qué le vamos a decir? Gracias por todo el conocimiento que me has dado. También gracias por lo que no me has dado. Viene el pedimento. Te pido conocimiento, claridad, visión, intuición, percepción en mi mente, en mi vida. Me comprometo a seguir aprendiendo, a estudiar. Yesyecat, al rumbo, Mixlampa. Mañana será un día Yesyecat. Mañana sería Yesyecat. Tonali Yesyecat. Yeyi Yesyecat. O el día de hoy es Omesipacli. Mañana Yeyi Yesyecat. Tres vientos. Y el viento es del rumbo norte. ¿A quién le vamos a agradecer? A Tezcatlipoca y Ayautica, a nuestra conciencia, a nuestro conocimiento. ¿Eh? ¿De ahí qué sigue? Cajli. Cajli del rumbo Cihuatlampa. Con Tezcatlipoca, Xipetotec. ¿No? De Cali, ¿qué sigue? Huetzpalin, Lagartija, del rumbo sur, el rumbo sur, ¿no? Lagartija con Huehuescoyotl, la fuerza de voluntad de Huehuescoyotl, de la danza, ayer hablábamos de la danza del Huehuescoyotl, de las Pléyades, que nos recuerdan de dónde venimos, a dónde está nuestro hogar, de Tomoanchan, 7 cuevas, 7 estrellas grandes, ¿no? Coatl, nuevamente Coatl del rumbo oriente, donde sale el sol, Quetzalcóatl. Miquistli, Mictlampa, Tezcatlipoca y Ayau. Mazatl, Cihuatlampa, Xipetote. Tochli, Huitzilopochtli, rumbo sur. ¿No? Tochli, ¿qué sigue? Atl, el rumbo de Tlahuizlampa. Y así, miren, van por los 4 rumbos. Y saumemos por los 4 rumbos, como esos guerreros. Pidamos sustento, hermanitos, sustento en el conocimiento, en el entendimiento, en la intuición, en la fuerza de voluntad. Sustento, ¿me entiende? Todo ese sustento nos va a ayudar a que trabajemos en esta veintena, como esos guerreros que vamos, que van sin miedo, pero con respeto y honor hacia los demás y hacia él mismo. ¿Sí? Hermanitos, pues es lo que nos toca hacer en esta veintena. 20 días. Trabajémoslo. ¿Qué les parece? Vivámoslo. Nos acompaña Huehuescoyo, el gran conocimiento. Empoderemos a nuestro coyotito anciano, pero también empoderemos a nuestro coyotito joven. Florezcamos con Trecena Session. ¿Mm? ¿Sí, hermanitos? Gracias por su atención. Y no sé si hubiera alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna aportación. Adelante, hermanitos. De mi parte, sería todo. Ajá. Quedó todo claro como el agua de Tezcatlipoca. Ah, adelante, hermanitos, los escucho. No se me duerman. Yo sé que mi voz es arrulladora, pero bueno, no es cierto, hermanitos. Ujú.
que pasa es que ¿Todo nos bien? deja anonadados, Temastiani, con todo lo que nos dice. Quedamos anonadados, quedamos así como que en stand-by. Sí, Adelante, hermanito. Matlaqui. Sí, hermanito. Es algo muy hermoso, le digo. Cuando lo vivimos, híjole, muy hermosísimo. Hermanito Matlactle, Wanye, Yeyecatl, me parece. No, Matlacli, WhatsApp. Buenas noches, Qué más, qué más. Temastiani. Sí, hermanito. Temastiani, Nonixin, buenas noches. Pues le Buenas ponía noches. yo por ahí una preguntita y como dice el hermano, pues queda uno anonadado con tanto conocimiento. Yo le ponía por ahí una preguntita en el chat sobre, entonces, el sentido del tecuani solamente es devorador de energías y no devorador de otros nahuales. No es un nahual que devora a otros nahuales, porque también he estado leyendo algo sobre los nahuales precisamente de la Sierra de Guerrero, y ahí dice que, bueno, pues la función del tecuani era como devorar a otros nahuales, pero usted nos explicaba algo más profundo, que más allá de eso, pues es que devora las energías, incluso las propias energías que no nos sirven para crecer, ¿no? Entonces ahí me quedó un poco la duda. Gracias, Temastián. Sí, hermanita. Sí es devorar, eliminar, perdón por la palabra, matar, desaparecer a esos nahuales indeseables porque hacen daño a los demás. Esa era su función. Y como bien lo dice usted, a veces estos hermanitos, los tecuanes, les dan una pequeña función en la iglesia, como rezandero, como sacristán, como que el que anda ahí limpiando en la iglesia. ¿Por qué? Porque son protectores de ellos, ¿sí? Estos evangelizadores que llegaron sabían del poder de los abuelitos. Por eso es que intentaban barrer con todos. Intentaron, no pudieron, no pudieron. Se sigue resistiendo. A través de estas fiestas, a través de estas ceremonias, aunque dicen los católicos que, sí, es solo es un espectáculo. Cuando lo haces a conciencia y sabes el porqué de las cosas, es otra experiencia. Sí, hermanita, sí existe eso. Sí, gracias. Existió. Sí, justo le contaba de esa historia que, bueno, me la platicaron del sacristán que dicen que es pues un tecuani, ahora sí lo entiendo, ¿no? Más que un nahual, es es un tecuani, y pues ahí la misma iglesia lo protege, y la función de esta persona a su vez es proteger todo lo que pasa adentro de la iglesia, y en este caso que fueron los que lo contaron, pues los muchachos que se quisieron meter a robar ahí a la iglesia, ¿no? Sí, hermanita. Muchísimas gracias. Hay muchas de esos tipos de historia, ¿no? Espero pues poderles platicar y reflexionar ahora que nos reunamos, ¿verdad? Sí, hermanitos. Bueno, pues no olvidemos, hermanitos, que somos guerreros y tampoco no nos espantemos con todo esto. Pudiéramos decir, es que esto es algo maléfico. No, recuerden que en la actualidad hay sectas, hay grupos que aún siguen practicando los sacrificios. No nos espantemos. Pero bueno, de mi parte sería todo, hermanitos. No sé, hermanito José, si nos quiera compartir algo. Sí, buenas noches, hermanitos. Temastiani, buenas Buenas noches. noches, hermanito. La propuesta, Temastiani, es que los hermanitos que nos honren con su presencia para
14:15, ya que estén aquí, se nombra a una persona responsable de recibir el apoyo para la comida. Que el grupo decida quién, ¿no? Es el que va a recibir el apoyo y que él maneje el dinero, ¿no? Para que yo no tenga absolutamente nada que estar manejando dineros, ¿no? Y bueno, yo veía un promedio de 100 pesos por comida y checaba yo, porque usted hizo una propuesta de 1,100, ¿verdad? Estaba yo checando que es la cena del 14, almuerzo, comida y cena del 15, van 4. Almuerzo, comida y cena del 16 son 7. Y almuerzo del 17 serán 8. Y yo pienso que un promedio de 100 pesos, ¿no le parece? Y ya si hace falta algo, pues ya se da la aportación para completar, para que no vayan a sentir un poco elevado los hermanitos que son 1,100, ¿no? Que pensemos en unos 800 pesos. ¿No es correcto, Temastiani? Hermanito, yo lo hacía por lo de la leña, del temazcalito, también para los traslados, porque pues sí, que nos vayamos a la cuevita, a lo mejor si hay un traslado, a lo mejor papel Sí. higiénico. Ok. Esas son cositas que no, a veces no los contemplamos, pero ya que estamos, digo, yo lo digo por experiencia, ¿no? A Sí, está veces bien. hace uno mal los cálculos y pues nos pasa lo de la gallina, hay que salir Sí. poniendo, pues Bueno. hay que cumplir. Yo Sí. digo que de esa manera, hermanito, y con Sí. respecto a la coordinación y la colecta de la cooperación, yo lo decía con usted porque usted es del lugar, sabría cómo, dónde comprar la comida o quién le ayudaría para la elaboración de la comida. Porque a mí me ha pasado, yo aquí en la Sí. casa, pues le digo aquí a la familia, pues ayúdenme, miren, vamos a hacer esto, vamos a comprar lo otro, y así, pues vamos coordinando, digo, ¿no? Pues sí que Muy nos bien. echará la mano por ese lado y pues Bueno, convivir, sobre todo la importancia también es de convivir, de compartir, y es perfecto. muy diferente de aquí en línea, pues sí, pero en cambio ya estando allá aprovechamos hasta el último momento. Ok. Entonces, Sí, mi yo hermanito. estaba pensando solamente en función de la comida, pero efectivamente, si es para la leña del temazcal, si es para el traslado a la comunidad de Acatlán, pues sí implicaría ya esa cantidad, ya incluyendo todo el gasto de traslado y la leña del temazcal. Por otra parte, ya hablé con una señora que me está ofertando los menús de la cena, las comidas, ¿no? Y me parece que está con un precio muy, muy accesible, ¿no? Que sí nos permite esa cantidad coberturar ese gasto, ¿no? Sí, mi hermanito. Lo que sí es que no hagan ningún depósito, sino que ya llegando los que estemos, ya nombramos a la tesorera y que ella maneje el dinero. Yo me encargo de decir, mira, la señora es esta, le vas el acuerdo fue que se le aporte tanto, ¿no? Y quien de la leña, pues la leña la trajo a este compañero y pues, a él se le debe tanto, ¿no? En ese ánimo, ¿sí? Sí, hermanito. Y también escuché que la propuesta de empoderar nuestro, ¿cómo nombró? ¿El Tecuani? No, para Saumar, el que tiene el hombre. El Tlemait. El Tlemait, porque el Popochcomi, me decía usted, es para la mujer, ¿verdad? El Popochcomi para la mujer y el Tlemait para el hombre. Entonces, ojalá hubiera unos hermanitos que nos pudieran traerlos de por allá de Estado de México. Yo me acuerdo que fui a Teotihuacán en una ocasión y me traje un Tlemait bonito, ¿no?
y los podríamos empoderar. Inclusive estaba yo pensando, propuesta, de también empoderar la máscara y el traje en la noche del 14, Temastiani, ¿no? Así. Y aprovechamos para hacer el temazcalito el 14 en la noche, empoderamos nuestro tlemite, nuestra máscara y nuestro traje, ya para portarlos a otro día, ¿no? Esa es la intención, hermanito. De hecho, tenemos que sahumar nuestras herramientas. Uh-huh. Porque no se crea, muchos de los que van a ir en ese recorrido conocen la tradición, conocen las costumbres, y si tú no proteges tus herramientas, ya les decía yo, sí, hermanito, por eso es que yo les decía un día antes, la tarde antes, sería genial para platicar de todo esto, ¿no? Que es una ceremonia sagrada, no es un espectáculo, aunque a veces, pues, lo entendemos, ¿no? Por lo mismo, de de esta transformación que se ha hecho. Y lo de las máscaras, no sé, los que quisieran la máscara y el traje, pues nos estaríamos comunicando también con usted para prever eso. Aquí la intención es que podamos ir con nuestra máscara, con nuestro traje, ¿no? Y hacer el recorrido, llevar nuestro morralito, ¿no? Ya llevamos nuestras cositas, y pues sí, ir con el rugido de los tecuanes. Ok. Con respecto a los trajes, le comentaba los hermanitos que decidan, pues necesitamos que nos den su talla, ¿no? Del hombro a los pies y lo de la manga y lo de la cintura, para que se van a confeccionar con tiempo. Y también le comentaba que los domingos en el tianguis, los artesanos de una comunidad que se llama Ayahuelulco son los fabricantes de las máscaras, que más o menos nos dieran las dimensiones del cráneo para que ya bajo ciertas medidas ya empiecen a elaborar, ¿no? De hecho, elaboran hay mucha máscara para ese día, ¿no? Pero si quieren comprarla al mediodía, el día que vengan, pues ya ellos a su gusto se la compran, ¿no? La que le guste, pero necesitan venir pues un día domingo, ¿sí? Para que estuvieran en el tianguis y vieran la variedad de máscaras que hay. Sí, hermanito, porque el día 14, a ver, déjeme ver, agosto, 14 es un día jueves. Híjole, de hecho tenemos que tenerlo mínimo, sahumarlo en la noche del día 14. Tenemos que darle su ofrenda, su florecita a la máscara y a nuestro traje, porque es nuestra nueva piel, nuestro nuevo ser. Sí. Justamente por eso yo les decía, vamos a dar una plática sobre del tecuani, que le vamos a dar la ofrendita, aunque lo correcto es por mínimo 13 días ofrendar, hablarle, decirle que ese va a ser nuestra nueva piel a trabajar. Sí. Porque la propuesta es ir a hacer la ceremonia de empoderamiento del traje y de la máscara en el lugar allá donde es un cerrito que está cerca de aquí y hay mucha seguridad porque es propiedad de un amigo mío. Es ahí donde hacemos el temazcalito, ¿no? Es un cerrito donde se ve bien la ciudad y ahí fue una zona arqueológica, pues también. Ajá. Entonces, ahí pasar una parte de la noche, ¿no? O inclusive, si se acuerda, pernoctar ahí con las tiendas de campaña y si es que no llueve, pues ahí nos quedaríamos. Es como propuesta, ¿no? Pero si se decide que aquí en la casa también es amplia, ¿sí? Aquí se puede hacer. Claro que sí, hermanito. De hecho, pues nos vamos poniendo de acuerdo. Sí. Sí, Bueno, hermanito. Ahí está la propuesta y pues muchas gracias y la invitación fraterna y de corazón a todos los hermanitos y hermanitas. El hospedaje, pues aquí nos acomodamos en la casa como lo hicimos allá en Atlamajalcingo. Sí, ya somos nahualitos, sabemos cómo acomodarnos. Es correcto. Sí. Sí, mi hermanito. Bueno, perfecto, Tlazocamati.
Sebastiani, Sí, sí, hermanito, lo escuchamos. una pregunta, Sebastiani, ¿cómo se llama el libro de Robert Greene? ¿Mande? ¿Cómo se llama el libro de Robert Greene, el que mostró el título del libro? Las 48 leyes de poder. 48. Ok, Las 48 leyes del poder. Es ok, un maestro. deleite leerlo. ¿Y el otro, maestro? El otro, pues son fotocopias. Se llama Esplendor de la cultura de la náhuatl, de Miguel Ángel Mendoza. Gracias, Sebastiani. Buenas noches. Plazo Camati, Sí, Sebastiani. hermanito, los Ocamati. Bien, hermanitos, les decía yo, creo que por ahí pedían la palabra, pues queda abierta la invitación para todos. Hermanito Maslacli Yecat, y enseguida el hermanito Enrique, creo que la hermanita Maslacli Seat también. Ajá. Sebastiani, Tlapoyahualtli, Juan Magni, Juan Tzu, Lo podía voltear, ¿no? en este caso, pues, sí, es que era la pregunta más o menos sobre lo del el traje y eso, ya que, pues, yo, voy a ir de aquí de los Estados Unidos, entonces, pues, es un gran honor, ¿no? Pero quería saber exactamente eso, ¿no? De que, pues, el traje, cómo lo podíamos agarrar, pero veo que dice que allá los pueden uno comprar, ¿verdad? Lo único que, pues, sí, yo voy a llegar como el lunes de esa semana, ¿verdad? Entonces no va a ser domingo, entonces yo creo que no voy a alcanzar a agarrarlo. ¿Qué es lo que me recomienda usted, Temastiani, o el hermano José? Lo que pudiéramos hacer, hermanito, pues que mandara su talla, y si no, pues por esa ceremonia habrá muchos, me imagino, lugares donde se puedan conseguir, ¿verdad? Si usted llega el lunes, la hora o el día que llegue usted aquí a la casa, pues nos ponemos de acuerdo y todo eso para llegar allá el día, que sería el día jueves, ¿no? Sí. Sí, hermanito. Ok, entonces yo veo bueno, está bien, Temastiani, entonces nos ponemos de acuerdo ya para ver qué podemos hacer. Sí, ya nos ponemos de acuerdo también con el hermanito José. Muy bien. Claso Camat. Sebastiani, Sí, hermanito José. el mismo jueves en la tarde, el 14, Ajá. lo puede adquirir. Aquí va a haber muchos puestos de máscaras, de trajes, ¿no? Yo lo comentaba porque el domingo es más económico porque pues son los artistas, pues los artesanos, ¿no? Y ya el jueves pues, hay expendios aquí, pero pues ya tienen otro precio. ¿Sí? Claro, los revendedores que les Ajá, decimos los nosotros. revendedores. Sí. Esa Sí. es únicamente la información. Sí, mi hermanito. Los Ocamati. Pero el jueves que lleguen ustedes en la tarde, pues él puede escoger el traje de su medida y la máscara de su agrado. Perfecto. Sí. Los Ocamati, no Ignitzi. Tlazocamati. Sí, mi hermanito. Hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Plazo Camati, Sebastiani, que todo fluya, que todo fluya. Yo le voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí hace un tiempo. Este, viene a mi recuerdo por todos estos tecuanis que me parece que son fabulosos, maravillosos guerreros. Y, y a mí me preguntaron que por qué este tipo de personas, hablando de los tecuanis, de los nahuales, de los huehues, de todas estas personas, que por qué no, no detectaron la maldad cuando llegaron los españoles, que que por qué no, lucharon o los exterminaron,
siendo que ellos pues eran grandes guerreros y grandes pensadores y transformadores, etcétera, etcétera. Entonces sí está un poco difícil la pregunta porque pues por todo lo que se dice en la historia y por todo lo que sabemos nosotros. Pero sí, sí también me hace ruido. De hecho, yo sé que muchos guerreros murieron en la línea, pero, pero no hubo una unión de esa fuerza para defenderse del español. Entonces, Sí, esa es hermanito. la pregunta que me hicieron, ¿por qué no fue así? La Sí, Socamati. bueno. Tlazohcamati Nognitzin. Miren, los abuelos sabían de la ciclicidad. Hay una época de luz, hay una época de oscuridad. Tendrían, los mismos Amoshli tendrían que seguir esa parte, ¿no? De ir respetando esa ciclicidad. Ese es uno. Dos, no ganaron, no ganaron los europeos. Ganaron los mismos enemigos de los de Tenochtitlan, los tlaxcaltecas, con una mujer que fue una estratega y que esa mujer solamente buscó sobrevivir, y eso ya lo sabemos. Sí, Malintzin, Emma. ella fue la que, inclusive ella sabía Tonalpoali, ella es la que le informó a este amigo, a Cortés, le Sí, decía, no, mira, es que en este día es un día muy factible para poder hacer esta batalla. Por la misma creencia y el pensamiento de los que viven acá, creen que este día para ellos es un día no factible para la batalla, porque van a hacer una ceremonia. O sea, en pocas palabras, solo utilizaron el conocimiento y la estrategia que ya existía y el pensamiento. ¿Sí? Emma. Entonces, inclusive, Huitláhuac le decía a ese gran Tlatoani, oye, pues, ¿por qué no los eliminamos? El día de la noche triste, decimos, no fue la día de la noche victoriosa. Emma, Dice, tengo todos los guerreros para poder, pues, eliminar. eliminarlos a estos. Estamos en nuestro territorio. Pero, dice, no, es que ya está escrito que tiene que ser de esta manera. Y como bien lo dice usted, muchos guerreros murieron en la batalla, ¿no? Defendieron con honor el territorio. Pero como en toda sociedad, hay, hubo y habrá, Sí, Emma. ¿no? Traidores, gente que, Sí, Emma. Sí, ¿sí? en todos los pasos de la historia se ha oído de esa gente y ya ha habido esa gente. Sí, hermanito. Ujú. Por eso decimos, no hay otro enemigo más que otro mexicano. Inclusive hasta de tu familia, Sí, ¿no? Hasta de nuestra familia, ya hay ese tipo. sí, Pero bueno, hermanito. Y sí, es muy interesante la pregunta, al igual muchos me han dicho, oye, si son la gran estirpe, ¿y por qué? Es que no podrías ir a la desbandada, había una jerarquía, ¿no? Le digo, Cuitláhuac les dio batalla y les hizo ver a su Dios, ¿no?
Pero bueno, Cotencat. Xicotencas, grandes guerreros, ¿sí? Y que decía, estamos puestos, vamos a eliminarlo. Pero claro, tenían que obedecer, ¿no? Sí, hermanito. Las Tlahuis. Pero no nos vencieron, hermanito. No nos vencieron. Seguimos vivos. Y por eso estamos aquí. Tlazolcamati Nagniwan. Bueno, pues Timoitasque, Tonali viernes, nos vemos el día viernes en un Tonali Cali. ¿Qué más? Matimos Ewican. Matemos a ver, cantemos Tiani. Tlazocamati. Le voy a llamar Que mañana. Yo le Huitan puedo llamar, Temastiani. Buenas Timoitasque noches. Mictlan Nagniwan. Tlazocamati. Ensoñemos, Nos vemos. bajemos